Imaginen esto. Son las 2 de la madrugada. Un astrónomo está sentado en su mesa de cocina, rodeado de pilas de papeles impresos, columnas de cifras, páginas y páginas de datos en bruto que nadie más quiere analizar a mano. Desliza el dedo por las líneas, línea tras línea, como ha hecho cientos de veces. Y de repente, se detiene. Algo no va bien. Algo va, al contrario, terriblemente bien. Sus ojos se abren de par en par. Agarra su bolígrafo rojo y rodea una secuencia de números. En el margen, garabatea una sola palabra. Una palabra que va a obsesionar a la astronomía durante medio siglo. Esa palabra es ¡wow! Y esa noche, sin saberlo, ese hombre quizás acababa de escuchar la voz del cosmos. O quizás no. Ahí es donde todo se vuelve fascinante. Porque desde que la humanidad empezó a prestar oído a las estrellas, ha captado cosas que no deberían existir. Señales que desafían nuestras teorías más sólidamente establecidas. Impulsos provenientes de galaxias muertas hace miles de millones de años. Emisiones periódicas de objetos que, según todas las leyes de la física que conocemos, sencillamente no pueden emitir. Destellos de energía tan violentos que eclipsan galaxias enteras en una fracción de segundo y cuyo origen desconocemos todavía. Y una señal recibida desde la dirección de la estrella más cercana a nuestro Sol, cuya deriva en frecuencia no se parecía a nada de origen terrestre. 5 señales, 5 enigmas, 5 veces en que el cosmos nos tendió algo que aún no sabemos cómo tomar. Algunos de estos misterios han recibido explicaciones parciales. Otros resisten todos los intentos. Todos, sin excepción, han obligado a la ciencia a cuestionarse, a reescribir teorías, a inventar nuevos instrumentos. Y todos, sin excepción, han dejado abierta una pregunta que a veces no nos atrevemos a formular en voz alta. ¿Y si no estuviéramos solos? Hoy nos sumergimos en el corazón de estas 5 señales. Vamos a examinar los datos, las hipótesis, las pistas falsas y los descubrimientos más recientes. Vamos a viajar por galaxias muertas, por estrellas que no deberían brillar y por los archivos de un radiotelescopio que, durante 72 segundos, quizás registró lo imposible. Bienvenidos a La Ciencia Adormecida. Abróchense los cinturones. Si este video les intriga, si la idea de que el cosmos nos envíe quizás mensajes les fascina tanto como nos fascina a nosotros, apoyen el canal con una suscripción y un me gusta. Cada apoyo nos permite indagar más hondo, traerles historias que la ciencia ordinaria no siempre se atreve a contar. Y si quieren participar directamente en el desarrollo del canal, encontrarán en la descripción un enlace para enviarnos una donación, un gesto que significa enormemente para nosotros. Cuéntenos también en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? ¿Y qué hora es ahora donde están? Ahora, empecemos por el principio. O más bien, empecemos por entender cómo llegó la humanidad a escuchar el silencio del cosmos. ¿Y por qué esa idea descabellada le pareció un día razonable a científicos serios? Durante la mayor parte de la historia humana, observar el cielo era un asunto de luz. Se contaban las estrellas a simple vista. Se inventaban telescopios para ver más lejos, para distinguir las nebulosas de las galaxias, para medir la distancia de los planetas. La astronomía era una ciencia de la luz visible, de lo que los ojos podían percibir o casi percibir. Todo cambia en el siglo XX. Los físicos comprenden que el universo no se comunica únicamente mediante luz. También habla en ondas de radio. Esas ondas, invisibles, atraviesan el cosmos sin ser absorbidas por el polvo interestelar. Viajan miles de millones de años sin agotarse y llevan información que la luz visible no puede transmitir. En 1931, un ingeniero estadounidense llamado Carl Jansky, mientras intentaba identificar las fuentes de interferencias en las comunicaciones transatlánticas, descubre por accidente que el centro de nuestra galaxia emite ondas de radio. Es el nacimiento de la radioastronomía. El cosmos tiene voz, y por primera vez tenemos un oído para escucharla. Pero hay que esperar hasta 1959 para que 2 físicos, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison, planteen la pregunta en toda su brutalidad intelectual. ¿Y si civilizaciones extraterrestres hubieran decidido contactarnos mediante ondas de radio? En un artículo publicado en la revista Nature, argumentan con una rigurosidad sorprendente que si una inteligencia avanzada quisiera enviar una señal a través de las estrellas, elegiría una frecuencia que toda civilización tecnológica fuera capaz de detectar, una frecuencia universal, una baliza natural. Esa frecuencia, según ellos, ya existe en la naturaleza. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, emite espontáneamente ondas de radio a una longitud de onda muy precisa. Es una firma cósmica que todo astrónomo que se precie conoce.
Cocconi y Morrison sugieren que esa frecuencia es el canal natural de comunicación interestelar, un canal que toda civilización tecnológica habría identificado, y concluyen su artículo con una frase que va a resonar durante décadas. La probabilidad de éxito es difícil de estimar, pero si no buscamos, es nula. Al año siguiente, el astrónomo estadounidense Frank Drake apunta su radiotelescopio hacia dos estrellas similares al Sol y comienza a escuchar. Es el proyecto OSMA, considerado como el primer intento real de búsqueda de inteligencia extraterrestre, el primer acto oficial del SETI, el programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Drake no escucha nada extraordinario, pero ha encendido una llama. En los años siguientes, decenas de observatorios en todo el mundo empiezan a dedicar tiempo a escuchar el cielo en las frecuencias de las ondas de radio. Y entre ellos, hay uno que va a destacar por su tenacidad, el observatorio Big Ear, construido en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Es un radiotelescopio de un tipo particular, una superficie plana de metal reflectante, más grande que un campo de fútbol americano, flanqueada por dos reflectores inclinados. Es feo, es voluminoso, pero es paciente. Entre 1973 y 1997, durante más de 20 años, escudriñará el cielo de forma continua en busca de algo que no debería estar ahí. Y durante casi todos esos años, no escucha nada inexplicable. Ruidos de fondo cósmicos, púlsares, cuásares, la rutina del universo. Hasta la noche del 15 de agosto de 1977. Esa noche, mientras Big Ear apuntaba hacia la constelación de Sagitario, algo entró en su campo de recepción, algo diferente. Pero el telescopio no podía alertar a sus operadores en tiempo real. Los datos se imprimían en papel, y solo unos días después, hojeando esos metros de papel impreso, un astrónomo voluntario llamado Jerry Ehman da con lo que nadie esperaba encontrar. Jerry Ehman no es un hombre cualquiera, es un hombre meticuloso, acostumbrado a analizar columnas de cifras sin encontrar nada inusual en ellas. Desde hace años, participa en el proyecto SETI como voluntario, descifrando miles de páginas de datos que los ordenadores de la época producían en cadena. Los valores de intensidad están codificados en letras y números. Los números del 1 al 9 representan intensidades crecientes, y a partir de 9 se pasa a las letras A, B, C y así sucesivamente. En los datos normales, rara vez aparecen letras. El universo de fondo es tranquilo, casi nunca se supera el 3 o el 4. Pero aquella noche de 1977, durante exactamente 72 segundos, algo había mostrado una secuencia que nunca antes había sido vista. La secuencia 6EQUJ5 no es un mensaje codificado, al contrario de lo que a veces se lee en Internet. Es simplemente la representación numérica de la intensidad de una señal a lo largo del tiempo. La señal subía progresivamente hasta alcanzar un valor representado por la letra U, que corresponde a una intensidad que supera 30 veces el ruido de fondo cósmico habitual. Luego bajaba tan regularmente como había subido, antes de desaparecer por completo. Esa forma particular, esa curva en forma de campana perfecta de 72 segundos, es exactamente lo que cabría esperar si una señal de radio extraterrestre barriera el campo de visión de un telescopio cuyo haz gira con la rotación de la Tierra. Exactamente. Como si alguien hubiera fabricado una señal especialmente diseñada para parecerse a lo que el SETI esperaba recibir. Ehman rodea la secuencia con el bolígrafo rojo y garabatea en el margen, con una espontaneidad que no se calcula, una sola palabra. ¡Wow! Esa palabra se convertirá en el nombre oficial de la señal. Lo que deja estupefactos a Ehman y sus colegas no es solo la intensidad, es la frecuencia. La señal apareció exactamente a la frecuencia de la línea del hidrógeno, esa frecuencia universal que Cocconi y Morrison habían identificado como el canal natural de comunicación interestelar, la que Frank Drake buscaba, la que el SETI llevaba 20 años esperando. La señal parecía provenir de la dirección de la constelación de Sagitario, una región del cielo desprovista de todo cuerpo celeste conocido capaz de emitir tal radiación. Y solo duró 72 segundos, la duración máxima durante la cual Big Ear podía observar un punto fijo del cielo antes de que la rotación terrestre hiciera avanzar su campo de visión. Ehman alerta inmediatamente al equipo. Los astrónomos del programa se precipitan sobre los datos, verifican y vuelven a verificar. ¿Interferencias terrestres? No. La frecuencia utilizada está protegida por ley. Ningún emisor humano debía utilizarla. ¿Satélites? Los satélites de la época no pasaban en esa dirección, y sus órbitas no correspondían con la firma observada. ¿Señal reflejada por escombros espaciales? Refutado por los cálculos. ¿Un avión?
La frecuencia no corresponde a ningún protocolo aeronáutico. Y entonces, lo más desestabilizador de toda la historia, cuando los astrónomos volvieron a apuntar Big Ear en esa dirección, la señal ya no estaba. Buscaron durante semanas, meses. Acumularon decenas de horas de observación apuntadas exactamente hacia el origen supuesto del WOW. Nada. Nunca más nada. El silencio que siguió a esa señal fue, en cierto modo, tan perturbador como la señal misma. Las décadas siguientes no resolvieron el misterio, lo profundizaron. La primera explicación popular propuesta tenía que ver con cometas. En 2017, el astrónomo Antonio Paris avanza la idea de que dos cometas, cuyos nubes de hidrógeno rodean la cola helada, podrían haberse encontrado en la dirección de la señal esa noche, produciendo una emisión en la frecuencia del hidrógeno. La hipótesis es seductora, porque es simple, pero el equipo original de Big Ear la examina y la rechaza. Si los cometas hubieran sido la fuente, la señal habría sido detectada varias veces, ya que su desplazamiento en el cielo es lento y predecible. Sin embargo, Big Ear nunca volvió a detectar nada. Además, la intensidad observada no tiene comparación con lo que una nube cometaria puede producir. Pero la gran revelación llega en 2024. Un equipo internacional dirigido por el astrobiólogo Abel Méndez de la Universidad de Puerto Rico se sumerge en los últimos archivos del Observatorio de Arecibo, el gigante de la radioastronomía puertorriqueña que se derrumbó en 2020. Y allí, en esos datos, los investigadores encuentran algo inesperado. Señales similares al WOW, pero menos intensas, asociadas a la estrella de Teegarden, una enana roja cercana. Esas señales provenían de una interacción entre nubes de hidrógeno frío y una fuente de radiación intensa, un fenómeno conocido como máser astrofísico, una especie de láser natural funcionando en frecuencias de radio. La hipótesis de Méndez es la siguiente. La señal WOW de 1977 podría haber sido provocada por una erupción extraordinaria de un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético colosal, cuya radiación habría atravesado una nube de hidrógeno frío interestelar. Esa nube entonces habría actuado como un amplificador natural, emitiendo un impulso de radio de una potencia asombrosa, precisamente en la frecuencia del hidrógeno. Un alineamiento raro, un evento único, una coincidencia cósmica de una precisión implacable. Pero incluso Méndez es prudente. Este estudio no cierra el expediente, dice. Lo reabre, pero con un mapa mucho más preciso en la mano. Porque dos detalles resisten todavía cualquier explicación satisfactoria. En primer lugar, el mismo análisis que produjo la hipótesis del máser reveló también dos señales hermanas, bautizadas WOW2 y WOW3, observadas en 1977 y 1978, mucho más débiles pero con características notablemente similares. Esas señales hermanas refuerzan la hipótesis de un origen común, pero complican aún más el panorama. Además, un nuevo análisis publicado en 2025 revela que la intensidad real del WOW era 4 veces mayor de lo que indicaban los cálculos originales. 4 veces. El cosmos había sido aún más elocuente de lo que se pensaba, y el propio Jerry Eman, en una entrevista concedida antes de su muerte, dijo algo que no ha dejado de resonar. Estoy convencido de que la señal WOW tiene el potencial de ser la primera señal de una inteligencia extraterrestre. No estoy seguro de que lo sea, pero no puedo probar que no lo sea. 48 años, una sola señal, 72 segundos, y ninguna respuesta definitiva. Lo que hace esto aún más perturbador es que el WOW está lejos de ser el único caso, porque en 2020, a exactamente 4 años luz de nuestro Sol, algo extraordinario vuelve a surgir. 4 años luz. Esa es la distancia hasta Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol en toda la galaxia. Una pequeña enana roja, orbitada por al menos 2 planetas, uno de los cuales se encuentra en la zona habitable. Y en abril de 2019, mientras un radiotelescopio australiano escuchaba a esa estrella, algo emergió de los datos, algo que nadie sabía todavía explicar. El proyecto Breakthrough Listen es lo que podría llamarse el ambicioso primo del SETI histórico. Financiado con $100 millones durante 10 años por el empresario Yuri Milner, con el apoyo de Stephen Hawking en vida, dispone de los telescopios más potentes del mundo y de algoritmos informáticos capaces de analizar millones de canales de radio simultáneamente. Su objetivo es simple y vertiginoso: escuchar 1 millón de estrellas cercanas, las 100 galaxias más próximas y el plano galáctico completo, en busca de tecnosignaturas, esas huellas que inevitablemente dejaría una tecnología avanzada en el espectro electromagnético. En abril y mayo de 2019,
Breakthrough Listen apunta el gran radiotelescopio de Parkes, en Australia Occidental, hacia Próxima Centauri. Oficialmente se trata de monitorizar las erupciones estelares de esa estrella inestable, pero como siempre con Breakthrough Listen, los datos del SETI se recopilan en paralelo, discretamente, en cientos de millones de canales de radio simultáneamente. Durante más de 30 horas de observación, los instrumentos registran todo lo que pasa. Los datos quedan almacenados, los meses transcurren, y es solo en octubre de 2020 cuando un estudiante en prácticas llamado Shane Smith comienza a rebuscar en esos archivos en el marco de su programa de prácticas en la Universidad de Hillsdale. Smith busca anomalías entre los 5.160 eventos detectados en los datos. La gran mayoría son interferencias conocidas, teléfonos móviles, radares, satélites, aparatos electrónicos civiles. Pero un evento resiste todos los intentos de clasificación. Lo llama BLC-1, Breakthrough Listen Candidate 1, el primer candidato oficial del programa desde su inicio en 2015. Lo que hace a BLC-1 tan particular es la acumulación de características que, individualmente, no serían destacables, pero que juntas forman un cuadro casi demasiado perfecto. La señal es estrecha en frecuencia, concentrada en una banda minúscula, lo cual es precisamente la firma de un emisor artificial. Las fuentes naturales emiten en bandas anchas. La tecnología, en cambio, concentra su energía en una frecuencia precisa. BLC-1 apareció en una porción del espectro de radio donde los emisores humanos son escasos, con pocas probabilidades de contaminar los datos. Pero el detalle más fascinante es la deriva en frecuencia. Cuando un objeto se desplaza respecto a un observador, su frecuencia cambia ligeramente, por efecto Doppler, ese mismo efecto que hace subir y luego bajar el sonido de una sirena de ambulancia a su paso. La señal BLC-1 presentaba una deriva de frecuencia medible, coherente con la que cabría esperar de un emisor situado en un planeta en órbita alrededor de una estrella, y que por tanto se desplaza respecto a la Tierra. Hasta aquí, todo encaja con el escenario soñado, salvo una cosa. La dirección de la deriva es la opuesta a la que cabría esperar si la señal proviniera de un planeta orbitando en la dirección de Próxima Centauri. Sofía Sheikh, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que dirige el análisis para Breakthrough Listen, lo expresa con una imagen perfecta. Esperaríamos una señal que desciende en frecuencia, como un trombón. Lo que vemos en cambio se parece a un silbato corredizo. La frecuencia sube. Ese detalle molesto no refuta la hipótesis de un emisor exterior a nuestro sistema, pero enturbia considerablemente el panorama. La señal dura más de 2 horas de observaciones activas. Está presente cuando el telescopio apunta hacia Próxima y ausente cuando apunta hacia otro lugar. Pasa todos los filtros diseñados para eliminar las interferencias terrestres conocidas. Andrew Siemion, el director científico de Breakthrough Listen, lo dice sin rodeos. BLC-1 es la señal más interesante que hemos encontrado nunca en el programa Breakthrough Listen desde sus inicios. La comunidad científica contiene la respiración. Periódicos como The Guardian y Scientific American publican artículos prudentemente entusiastas. El planeta entero se entera de la existencia de BLC-1. Y entonces, Breakthrough Listen vuelve a apuntar el radiotelescopio de Parkes hacia Próxima Centauri. Y BLC-1 ha desaparecido, completamente, como si nunca hubiera existido. Se inicia entonces un análisis que durará más de un año, llevado a cabo por Sofía Sheikh con una minuciosidad casi obsesiva. Debe, por primera vez en la historia de Breakthrough Listen, aplicar un protocolo postdetección que el programa había teorizado, pero nunca había tenido que utilizar en la práctica. Verifica cada satélite conocido cuya órbita podría haber cruzado el campo de visión del telescopio. Examina aviones, coches, aparatos electrónicos en un radio de varias decenas de kilómetros alrededor del observatorio. Busca firmas espectrales de osciladores electrónicos conocidos y encuentra algo. En datos de observaciones realizadas en otros momentos, Sheikh identifica decenas de señales con una morfología similar a BLC-1. Todas están armónicamente ligadas a frecuencias de osciladores electrónicos corrientes, el tipo de aparatos que se encuentran en equipos de alta tecnología. Con suficiente precisión, puede demostrar que un solo aparato, en algún lugar dentro de un radio de varias decenas de kilómetros, interfiriendo consigo mismo a múltiples frecuencias, habría producido exactamente lo que muestran los datos. BLC-1 no era una señal extraterrestre, era una interferencia terrestre de un tipo nunca observado anteriormente, tan precisamente moldeada por las circunstancias que había engañado a los algoritmos más sofisticados del mundo. La conclusión podría haber sido deprimente.
Pero los científicos de Breakthrough Listen la viven de otra manera. La propia Sheikh dice que BLC-1, a pesar de su conclusión banal, quedará en la historia de la ciencia como la señal más profundamente analizada en la historia del SETI. Antes de BLC-1, teníamos protocolos teóricos. Ahora tenemos un procedimiento real, probado, refinado por la experiencia. Cuando llegue la próxima señal, y llegará, estaremos preparados. Lo que hay que retener de BLC-1 es menos su naturaleza que lo que revela de nuestras capacidades. En pocos años, el SETI ha pasado de ser un programa marginal a convertirse en un campo científico riguroso, dotado de instrumentos capaces de analizar miles de millones de canales de radio simultáneamente y de equipos capaces de distinguir la señal del ruido con una precisión sin precedentes. La próxima vez que una señal pase todos los filtros, no la dejaremos pasar. Y lo que vino después nos enseñó es que la próxima vez no tiene por qué ser una señal única y discreta. Puede tomar la forma de una epidemia, de una avalancha. Cientos, luego miles de destellos simultáneos provenientes de todas partes del cosmos, cada uno más potente que la energía que nuestro Sol produce en varios días, y cada uno apagándose antes de que tengamos tiempo de volver la cabeza. En 2007, un investigador llamado Duncan Lorimer, de la Universidad de Virginia Occidental, pide a su estudiante David Narkevic que analice datos archivados provenientes del radiotelescopio de Parkes, en Australia. Esos datos habían sido recogidos 5 años antes durante un relevamiento de la pequeña nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea. Narkevic busca púlsares, esas estrellas de neutrones que giran sobre sí mismas como peonzas y envían haces de radiación regulares, la rutina. Y entonces, en esos viejos datos polvorientos, da con algo extraordinario. Una señal de radio de una intensidad asombrosa, 100 veces más fuerte que el ruido de fondo, aparecida y desaparecida en unos pocos milisegundos. Solo había durado unas milésimas de segundo, pero durante ese breve instante, esa fuente había liberado una energía comparable a lo que nuestro Sol produce en varios días enteros, en una fracción de segundo. Imaginen una estrella entera que grita tan fuerte como puede durante el tiempo que tardan en chasquear los dedos, y que se calla para siempre. Esa es la escala de lo que había sucedido. Lorimer y Narkevic publican su descubrimiento, que será inmediatamente bautizado como el destello Lorimer. La reacción de la comunidad científica es dividida. Algunos se entusiasman, otros son escépticos. Muchos piensan que se trata de un error instrumental. Una señal tan corta y tan potente, proveniente de una fuente extragaláctica, no tiene precedentes en toda la historia de la radioastronomía. Para entender por qué ese escepticismo es razonable, hay que comprender qué tiene de tan extraordinario la física de estos eventos. Una señal de radio, cuando viaja por el cosmos, se dispersa. Las frecuencias bajas son ralentizadas por los electrones del medio interestelar e intergaláctico. Las frecuencias altas llegan antes que las bajas. Esa dispersión deja una huella en los datos que dice a los astrónomos qué cantidad de materia ha atravesado la señal. Y midiendo esa dispersión, se puede estimar a qué distancia se produjo el evento. Para el destello Lorimer, la dispersión era tal que la fuente no podía estar en nuestra galaxia. Era extragaláctica, a miles de millones de años luz. Pero la comunidad sigue siendo desconfiada. Hay que esperar hasta 2013 para que todo cambie. Ese año, un equipo dirigido por Dan Thornton publica en Science el descubrimiento de 4 nuevos destellos similares al Lorimer, todos extragalácticos, todos confirmando que ese tipo de evento existe en el universo lejano. Los destellos de radio rápidos, o FRB por sus siglas en inglés, Fast Radio Bursts, se convierten oficialmente en un fenómeno astrofísico real. Y entonces ocurre lo que los astrónomos de Parkes nunca habrían querido admitir. Buscando más FRB en sus datos, encuentran decenas de señales similares, y al trazar su origen, se dan cuenta con consternación de que algunas de esas señales provienen del centro de control del propio observatorio, más concretamente, del microondas de la sala de descanso. Cuando un técnico abría la puerta del microondas antes de que terminara el ciclo, las emisiones electromagnéticas se propagaban hasta las antenas e imitaban a la perfección la firma de un FRB. Esas señales falsas serán bautizadas peritons, y su descubrimiento será uno de los momentos más embarazosos de la radioastronomía moderna. Un microondas engañando a radiotelescopios durante años. Ese es el tipo de humildad que el universo disfruta imponernos. Pero el incidente del microondas no sacudió a nadie en lo fundamental, porque los verdaderos FRB, los que venían de más allá de la Vía Láctea, seguían llegando.
Y a medida que los telescopios se volvían más sensibles y los algoritmos de detección se afinaban, las detecciones se acumulaban. Unas pocas decenas por año, luego cientos. Los científicos estiman que decenas de miles de estos destellos se producen cada día en algún lugar del cielo visible desde la Tierra. La gran mayoría pasan desapercibidos, ya sea porque ningún telescopio apuntaba en la dirección correcta, ya sea porque la señal había sido demasiado atenuada por la distancia para ser detectable. Lo que captamos son solo los supervivientes, los gritos más fuertes de un cosmos que no para de aullar. Y el telescopio canadiense CHIME, puesto en servicio en 2018, iba a cambiar la escala del problema de una manera que nadie había anticipado. CHIME es una estructura de madera cubierta de metal desplegada en el campo de Columbia Británica. No es un telescopio orientable en el sentido clásico. Se parece a semicilindros unidos unos a otros, escrutando permanentemente una gran franja del cielo en rotación con la Tierra. Lo que CHIME pierde en precisión de orientación, lo gana en cobertura. Observa en continuo una gran porción del cielo y puede detectar eventos transitorios que los telescopios clásicos simplemente perderían porque apuntaban hacia otro lado. En solo unos meses tras su puesta en servicio, ya en fase de prueba parcial, CHIME detectó 13 nuevos FRB, uno de los cuales se repetía. Era solo la segunda vez que se observaba un FRB repetitivo, y esa repetición, que al principio parecía una buena noticia, iba en realidad a abrir una caja de Pandora de la que la ciencia aún no ha salido. Porque un FRB que se repite es una fuente que se puede observar varias veces, rastrear, localizar, diseccionar. Y cuando los astrónomos empezaron a mirar realmente esos repetidores, lo que encontraron destrozó todas las teorías que habían construido tan pacientemente para explicar esos destellos cósmicos. Porque algunos de esos señales no se repiten al azar, siguen un calendario, se activan y se apagan con la regularidad de un reloj. Y nadie, hasta hoy, entiende por qué. El primer FRB repetitivo conocido lleva el código FRB 121102. Fue descubierto por primera vez en noviembre de 2012 por el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, y luego formalmente identificado y descrito en 2014. Lo que lo distingue inmediatamente de todos los demás FRB conocidos en la época es que se repite, no una vez, no dos veces, sino cientos de veces desde la misma fuente. Entre finales de 2012 y finales de 2017, se registraron más de 200 eventos desde la misma región del cielo, 200 destellos de radio desde el mismo lugar del cosmos, allí donde la teoría decía que debería haber una explosión única y definitiva. Solo ese hecho derrumba las hipótesis iniciales sobre la naturaleza de los FRB, que postulaban eventos cataclísmicos y destructivos, fusiones de estrellas de neutrones, colapsos en agujeros negros, eventos que solo ocurren una vez por definición porque consumen su fuente. Si un FRB puede repetirse cientos de veces, entonces su fuente sobrevive a cada erupción. Es una restricción teórica fundamental, pero eso no es todo. En 2020, un equipo de la Universidad de Manchester que observaba FRB 121102 desde hacía 4 años con el radiotelescopio Lovell, publica un descubrimiento que va a desconcertar a toda la comunidad. La señal no se repite de manera aleatoria, sigue un ciclo. Durante aproximadamente 90 días consecutivos, emite ráfagas regulares. Luego se silencia durante unos 67 días. Luego reanuda. 90 días de actividad, 67 de silencio. 90 de actividad, 67 de silencio. Un ciclo total de aproximadamente 157 días, repetido con la regularidad de un calendario astronómico. Los investigadores predijeron las ventanas de actividad futuras, y la señal apareció exactamente cuando estaba previsto, como una cita cósmica inscrita desde hace miles de millones de años en la mecánica celeste de un sistema lejano. La fuente del FRB 121102 ha sido localizada con precisión. Una galaxia enana minúscula, casi insignificante, situada a unos 3.000 millones de años luz de nosotros. Una galaxia tan poco luminosa que nunca había sido catalogada antes de que la señal la señalara. Y las emisiones del FRB 121102 presentan una firma adicional notable. Están extremadamente polarizadas, con una rotación de Faraday masiva que indica que atraviesan un entorno magnético de una intensidad extrema, quizás las inmediaciones de un agujero negro masivo o los restos de una supernova reciente. La señal lleva en sí la huella de uno de los entornos cósmicos más violentos que existen.
Luego llegó FRB 180916. Descubierto por el telescopio canadiense CHIME en 2020, este FRB repetitivo presenta también una periodicidad, pero mucho más corta, poco más de 16 días. Aproximadamente 4 días de actividad intensa, luego 12 días de silencio. 4 días de actividad, 12 de silencio. Un metrónomo cósmico que marca un ritmo preciso, desde una galaxia espiral de tamaño normal, mucho más grande que la del FRB 121102, situada a unos 500 millones de años luz. El origen del FRB 180916 fue localizado en uno de los brazos espirales de esa galaxia, una región activa de formación estelar, exactamente el lugar donde cabría esperar encontrar magnetares jóvenes y energéticos. Pero ni eso explica por qué la señal está activa exactamente 4 días de cada 16, con esa precisión inquietante. ¿Por qué esa periodicidad resulta tan perturbadora para los teóricos? Porque implica un mecanismo subyacente regular, un reloj, algo que modula la emisión según un calendario fijo, sin que se comprenda realmente qué mecánica física podría producir exactamente ese ritmo. Se han planteado varias hipótesis con cuidado. La más popular es la de un magnetar en órbita alrededor de un objeto compañero, otra estrella de neutrones, o quizás un agujero negro masivo. En el transcurso de esa órbita, el magnetar atravesaría periódicamente regiones donde las condiciones favorecen la emisión de radio. Quizás zonas donde el viento estelar del compañero crea una cavidad propicia, y luego regiones donde no las favorecen, como una lámpara que atraviesa alternativamente zonas de niebla y de claridad. Otra posibilidad es la de la precesión, el eje de rotación del magnetar que oscila lentamente como una peonza que se inclina, apuntando su haz de emisión hacia la Tierra en ciertas fases de ese movimiento y alejándolo de ella en otras. Esa precesión sería a su vez desencadenada por deformaciones internas de la estrella de neutrones, temblores de superficie que redistribuyen su materia de una densidad inimaginable. Pero ninguna de esas hipótesis satisface completamente a todos los expertos. Explican ciertos aspectos y topan con otros. La periodicidad de 157 días del FRB 121102 y la de 16 días del FRB 180916 son tan diferentes que es difícil explicarlas con un solo mecanismo unificado. Quizás no hay un solo mecanismo, quizás la física de los magnetares es mucho más rica y diversa de lo que se pensaba. Y como si la situación no fuera ya suficientemente compleja, en 2024, una nueva anomalía viene a enturbiar aún más las aguas. Un FRB repetitivo, bautizado FRB 202-40209A, es descubierto por CHIME en febrero de 2024. Entre febrero y julio de 2024, se manifiesta 21 veces, lo que permite al equipo de la Universidad McGill localizar con precisión su galaxia de origen. Y ahí, la sorpresa es total. Esa señal proviene de una galaxia inactiva, masiva, con más de 11.000 millones de años de antigüedad, una galaxia en la que la formación de estrellas se detuvo hace tiempos inmemoriales. Ahora bien, los magnetares son estrellas de neutrones muy jóvenes, nacidas en las explosiones de estrellas masivas, fenómenos que solo ocurren en galaxias activas, donde nuevas estrellas se forman continuamente. En una galaxia tan antigua y silenciosa, cuya última generación de estrellas masivas explotó hace miles de millones de años, un magnetar clásico no tendría ninguna razón de existir todavía hoy. Su energía debería haberse disipado hace miles de millones de años. La señal proviene además de los márgenes extremos de esa galaxia, a 130.000 años luz de su centro, una región periférica aún más inhóspita. Los investigadores proponen una explicación alternativa. Este FRB podría provenir de un cúmulo globular denso, una bola compacta de cientos de miles de estrellas antiguas, en la que dos estrellas de neutrones se habrían fusionado para dar lugar a un magnetar mediante un mecanismo indirecto que las estrellas jóvenes no pueden producir. Esta hipótesis es especulativa, pero coherente con ciertas simulaciones. Lo que ese descubrimiento establece con certeza es que no todos los FRB comparten el mismo origen. Quizás existen varios mecanismos cósmicos capaces de producir esos destellos de radio, varias recetas en el libro de cocina del universo, y no conocemos ninguna completamente. Este panorama extraordinario de fenómenos de radio inexplicados, señales que atraviesan miles de millones de años luz, que se repiten según ciclos precisos desde galaxias muertas o vivas,
que liberan energías inimaginables en fracciones de segundo. Todo eso se desarrolla en las ondas de radio, invisible al ojo humano, capturado solo por antenas gigantes apuntadas hacia un cielo que creíamos conocer bien. Pero mientras los astrónomos de todo el mundo debatían sobre esos truenos cósmicos invisibles, otro tipo de misterio se ocultaba silenciosamente en la luz visible, en el brillo ordinario de una estrella ordinaria que, bien mirada, no tenía absolutamente nada de ordinaria. Cuando el telescopio espacial Kepler fue lanzado en 2009, su misión era simple de enunciar y difícil de llevar a cabo: observar permanentemente un campo de más de 150.000 estrellas durante años y registrar el menor descenso de luminosidad de cada una. La idea era que un planeta pasando ante su estrella, lo que se llama un tránsito planetario, provocaría un descenso ínfimo y perfectamente regular de la luz captada. Midiendo ese descenso con precisión, se podía deducir el tamaño del planeta. Midiendo su regularidad, se podía calcular su período orbital. Kepler descubrió miles de exoplanetas de esta manera y transformó profundamente nuestra comprensión de la frecuencia de los planetas en la galaxia. Sabemos ahora que probablemente hay más planetas que estrellas. Pero para que ese método funcione, el descenso de luminosidad debe ser regular, predecible y simétrico. Ahí es donde una estrella particular, catalogada con el código KIC 8462852 en la base de datos de Kepler, comenzó a plantear problemas. Y cuando digo problemas, me refiero a problemas de la categoría que obligan a los astrónomos a releer varias veces sus datos para asegurarse de que no han cometido un error fundamental en algún lugar. KIC 8462852 se encuentra en la constelación del Cisne, a unos 1300 años luz de la Tierra. Es una estrella algo más grande y algo más caliente que nuestro Sol, de tipo espectral F, el tipo de estrella que se encuentra en abundancia en la galaxia, sin particularidad notable a priori. Gira sobre sí misma en unas 20 horas, lo cual es razonablemente rápido pero no excepcional. Su edad estimada, su composición química, su posición en el diagrama que clasifica las estrellas según su luminosidad y temperatura. Todo la sitúa en la categoría de las estrellas ordinarias, de las que se encuentran por millones en cualquier brazo galáctico. Forma parte de los cientos de miles de estrellas que Kepler escrutaba continuamente desde 2009. Pero a diferencia de todas las demás, su curva de luz, el gráfico que muestra la evolución de su brillo a lo largo del tiempo, no se parece a nada de lo que Kepler había observado en otras estrellas en varios años de operación continua. Es un equipo de científicos ciudadanos, voluntarios que participan en el proyecto Planet Hunters y rastrean los datos de Kepler en sus ordenadores personales desde casa, quien da la voz de alarma. La estrella presenta descensos de luminosidad extraños, no los descensos regulares y predecibles que un planeta en tránsito provocaría, con su forma simétrica, en campana, repetida a intervalos rigurosamente fijos. No, descensos irregulares, asimétricos, de duraciones variadas, que se producen sin calendario aparente. A veces un solo descenso, a veces varios en ráfaga, a veces separados por semanas, a veces por meses, y sobre todo, de una amplitud asombrosa. Algunos de esos descensos alcanzan el 22% de la luminosidad total de la estrella. 22%. Detengámonos un instante en esa cifra para medir su carácter absurdo. Cuando Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, un gigante gaseoso cuyo volumen podría contener a todos los demás planetas del sistema juntos, cuando Júpiter pasa ante nuestro Sol tal como se observaría desde fuera, ocupa aproximadamente el 1% de la luz solar. 1%. La estrella de Tabi, durante sus episodios más intensos, pierde 22 veces más luz de lo que un planeta del tamaño de Júpiter debería provocar. Para bloquear tanta luz, lo que pasa ante la estrella debe ser masivo, extenso o ambas cosas. No un planeta, algo de una escala o naturaleza completamente diferente. La astrónoma Tabeta Boyajian, entonces en la Universidad Yale, se encarga del análisis exhaustivo y publica los primeros resultados en septiembre de 2015. La estrella es rebautizada inmediatamente como la estrella de Tabi en su honor, o más formalmente, la estrella de Boyajian, y también a veces la estrella doble UTF por Where's the Flux? ¿Dónde ha ido el flujo luminoso? El artículo desencadena un entusiasmo sin precedentes en la comunidad astronómica. Decenas de equipos de todo el mundo se precipitan a analizar los datos, proponer hipótesis, buscar explicaciones naturales. En pocas semanas, la estrella de Tabi se convierte en el objeto astronómico más debatido del año. La primera hipótesis es la de una inmensa nube de cometas. Cientos de miles de cometas,
agrupados en un enjambre denso, girando alrededor de la estrella en órbitas diversas y bloqueando su luz intermitentemente según su posición respectiva. Es una hipótesis natural y elegante. Los cometas existen, los enjambres de cometas existen, y su forma irregular podría explicar descensos asimétricos. Pero un astrónomo de la misma universidad, Bradley Schaeffer, remonta a las placas fotográficas de archivo que datan de finales del siglo XIX y compara el brillo histórico de la estrella, y su análisis revela algo aún más perturbador que los descensos puntuales. La luminosidad global de la estrella de Tabby disminuyó aproximadamente un 14% durante un periodo de un siglo entero, de 1890 a 1989. No de manera episódica, de manera continua y progresiva, durante 100 años. Para explicar esto mediante cometas que bloquean la luz, Schaeffer calcula que harían falta unos 648.000 cometas de un tamaño considerable, todos presentes simultáneamente. Esa cantidad es físicamente imposible en cualquier sistema estelar. La teoría de los cometas no se sostiene. Entonces una hipótesis mucho más audaz empieza a circular por los pasillos de ciertos laboratorios. Una hipótesis que los propios astrónomos citan con una precaución manifiesta y muchas comillas, teniendo cuidado de recordar que es sumamente improbable según todos los criterios conocidos, pero técnicamente no refutable con los datos disponibles. La esfera de Dyson. En 1960, el físico Freeman Dyson había teorizado que una civilización suficientemente avanzada tecnológicamente, necesitando energía en cantidades astronómicas para alimentar sus infraestructuras, acabaría construyendo una estructura artificial que rodeara parcial o totalmente su estrella para capturar casi toda su radiación. Una megaestructura de esa naturaleza, parcialmente construida, en proceso de construcción, o deliberadamente fragmentada para maximizar la superficie de intercepción, bloquearía la luz de manera irregular, asimétrica, y su construcción progresiva explicaría también el lento descenso de luminosidad durante un siglo. La idea es vertiginosa, prácticamente absurda según nuestros estándares tecnológicos actuales, pero los datos permiten la hipótesis, y en una situación donde ninguna explicación natural se sostiene plenamente, incluso las hipótesis extraordinarias merecen ser examinadas con rigor antes de ser descartadas con condescendencia. El hecho de que el Instituto SETI apuntara sus antenas hacia la estrella de Tabby para buscar señales de radio u ópticas, aunque fuera brevemente, demuestra que la comunidad científica tomó la medida de la anomalía. No se encontró nada concluyente en esas escuchas, pero la ausencia de señal de radio no refuta una megaestructura. Una civilización avanzada podría perfectamente no emitir señales de radio fácilmente detectables. El silencio no prueba nada en ningún sentido. En 2016, Tabeta Boyayan lanza una campaña de micromecenazgo en la plataforma Kickstarter para financiar una vigilancia continua de su estrella. El objetivo es ambicioso: recaudar $100,000 para alquilar tiempo de telescopio y observar la estrella de manera permanente durante al menos un año, con el fin de capturar en directo el próximo descenso de luminosidad en el momento en que se produzca, y analizarlo simultáneamente con varios instrumentos a diferentes longitudes de onda. La campaña supera su objetivo en pocas semanas, impulsada por un entusiasmo popular planetario. Los aficionados a la ciencia de todo el mundo, fascinados por la perspectiva de una megaestructura extraterrestre, contribuyen. Se recaudan más de $107,000. La estrella de Tabby se ha convertido en una estrella en los dos sentidos del término. Las observaciones se llevan a cabo entre 2017 y 2018, con la participación de más de 100 investigadores profesionales y decenas de telescopios coordinados, y producen su primera respuesta concreta. En enero de 2018, el equipo de Boyayan publica en The Astrophysical Journal Letters una conclusión que zanja claramente una cuestión. Los nuevos descensos de luminosidad observados en directo revelan que la ocultación no es la misma en todas las longitudes de onda. Algunos colores de luz se bloquean más que otros. La luz azul se atenúa más que la luz roja. Ahora bien, si la fuente de la ocultación fuera opaca, un planeta sólido, una estructura artificial de metal o roca, todas las longitudes de onda se bloquearían de manera idéntica, como si se pusiera una cortina ante una lámpara. El hecho de que algunas pasen más que otras indica que lo que bloquea la luz es parcialmente transparente, como polvo o una nube de partículas finas, cuyo tamaño interactúa de manera diferente con distintas longitudes de onda, no una megaestructura sólida. La conclusión es formal. La hipótesis de la esfera de Dyson no encaja con las nuevas observaciones. Los aficionados a las hipótesis espectaculares se decepcionan, pero los astrónomos están aún lejos de quedar satisfechos.
porque el polvo resuelve la forma de los descensos recientes, pero no explica en absoluto todo. En primer lugar, el descenso de luminosidad durante un siglo entero sigue siendo profundamente misterioso. Ningún fenómeno natural conocido produce ese tipo de disminución lenta y continua durante semejante duración, sin dejar otras huellas detectables en otras longitudes de onda. Además, el origen de ese polvo sigue siendo desconocido. ¿De dónde viene? ¿Por qué está distribuido de manera tan caótica y no periódica alrededor de la estrella? ¿Y por qué produce esos descensos tan profundos? Las hipótesis actuales incluyen los escombros de una exoluna destruida por las fuerzas de marea de la estrella, los residuos de una antigua colisión planetaria cuyos fragmentos continúan dispersándose, o quizás los fragmentos de un planeta parcialmente absorbido por la estrella. Cada una de esas hipótesis choca con restricciones que los datos disponibles no permiten todavía superar. En 2021, una nueva pieza viene a enriquecer el rompecabezas. Astrónomos que utilizan los datos del satélite Gaia, que cartografía las estrellas de la Vía Láctea con una precisión sin precedentes, anuncian el descubrimiento de una enana roja en órbita lenta alrededor de la estrella de Tabi, a una distancia inmensa, aproximadamente 880 veces la distancia Tierra-Sol. Un compañero estelar discreto, que había escapado a todas las observaciones anteriores debido a su escasa luminosidad y su lejanía. Ese descubrimiento transforma KIC 8462852 en un sistema binario, lo que abre nuevas posibilidades de interacciones gravitatorias susceptibles de enviar periódicamente materia hacia el interior del sistema. Pero no resuelve el descenso secular de luminosidad, ni la extrema irregularidad de las ocultaciones. Lo que la estrella de Tabi nos dice sobre los límites de la ciencia es casi tan fascinante como la propia estrella. Nos muestra que incluso con datos precisos, incluso con instrumentos modernos, incluso con cientos de investigadores trabajando simultáneamente en el mismo problema, es posible encontrarse ante un fenómeno para el que ninguna explicación disponible es completamente suficiente. El cosmos no tiene la obligación de comportarse según los catálogos que hemos construido a partir de un puñado de sistemas estelares bien estudiados. Puede producir situaciones que nuestros modelos no anticipaban, configuraciones que nuestra experiencia limitada de un solo rincón de la galaxia aún no ha catalogado. La estrella de Tabi quizás es simplemente una estrella atravesando una fase rara y poco conocida de su existencia, una fase efímera a escala astronómica, pero suficientemente larga para que tengamos la excepcional suerte de observarla en tiempo real. Es en cierto sentido una lección de humildad cósmica. Nuestros catálogos de estrellas contienen miles de millones de objetos, pero en realidad conocemos bien solo un puñado, y aún así, únicamente en las fases de su vida que hemos tenido la suerte de observar. El cosmos tiene miles de millones de años de historia a sus espaldas. Nosotros tenemos unas pocas décadas de observaciones detalladas. Algunas fases de la vida de una estrella pueden ser tan raras, tan breves a escala galáctica, que podríamos pasar toda nuestra existencia buscando su explicación sin encontrar ningún análogo con el que comparar. O quizás es algo para lo que aún no tenemos palabras con las que designarlo correctamente. En cualquier caso, 10 años después de su descubrimiento, sigue figurando en la lista de los objetos más misteriosos del cielo, y nos prepara bien, sin saberlo, para encontrar otro tipo de anomalía, aún más cercana, aún más inexplicable, aún más desafiante de todo lo que las ecuaciones más sólidas de la física han establecido. En julio de 2022, un equipo de astrónomos australianos liderado por Natasha Hurley-Walker de la Universidad Curtin utiliza el radiotelescopio Murchison-Whitefield Array, instalado en las llanuras áridas de Australia Occidental, para llevar a cabo una campaña de vigilancia sistemática de la Vía Láctea. Buscan objetos transitorios, fuentes que varían rápidamente en luminosidad o en posición en el cielo, supernovas recientes, erupciones estelares breves, asteroides en movimiento. Trabajo de cartografía sistemática con instrumentos de vanguardia. Y en los datos de esa campaña, algo aparece 2 veces en el transcurso de una misma noche de observación. Una fuente que emite un largo impulso de energía de radio, desaparece y luego vuelve a emitir otro impulso comparable. No es una erupción única, es una pulsación. Y cuando el equipo calcula el intervalo entre los 2 impulsos, el resultado les deja en un silencio embarazoso. 22 minutos. El objeto, bautizado GPMJ 1839-10, se encuentra en la constelación del Escudo, a unos 15.000 años luz de la Tierra, en nuestra propia galaxia, a una distancia cósmicamente razonable. Emite ráfagas de energía de radio de unos 5 minutos de duración cada una, cada 22 minutos, sin interrupción aparente.
No una aproximación, no un ciclo que varía ligeramente de una observación a otra, 22 minutos, con una precisión que suscitaría la admiración de un relojero. Pero el aspecto más asombroso del descubrimiento no es la periodicidad en sí, es lo que el equipo descubre al buscar en los archivos. En posesión de las características precisas de la señal, su frecuencia exacta, su polarización, su estructura temporal detallada, los investigadores deciden hurgar en los datos archivados de radiotelescopios de todo el mundo, remontándose lo más atrás posible en las observaciones históricas, y encuentran GPMJ 1839-10 en los archivos del Very Large Array en Nuevo México y del radiotelescopio Metriwave en India. Las detecciones más antiguas se remontan a 1988. Ese objeto emite pulsaciones cada 22 minutos desde hace al menos 33 años, probablemente más, pero los archivos de radio accesibles no se remontan más atrás para esa región del cielo. 33 años de pulsaciones regulares, y nadie había notado nada, porque nadie buscaba ese tipo de objeto a ese ritmo, a esa frecuencia, en esa categoría de objeto que no existía en los catálogos. El universo enviaba su señal desde 1988. Los instrumentos la captaban. Los datos se acumulaban en archivos, tan paciente como solo el cosmos puede serlo, esperando a que alguien hiciera la pregunta correcta. ¿Por qué no debería existir ese objeto? La respuesta se encuentra en un concepto fundamental de las teorías sobre las estrellas de neutrones y los magnetares, lo que se llama la línea de muerte. Los púlsares, las estrellas de neutrones que emiten haces de radio regulares, funcionan gracias a la rotación rápida de su intenso campo magnético. Esa rotación crea las condiciones necesarias para acelerar partículas cargadas y generar la emisión de radio coherente que se detecta desde la Tierra, como un faro que gira y cuyo haz barre el espacio. Pero esa rotación se ralentiza inexorablemente con el tiempo, como una peonza que pierde impulso a medida que la energía se disipa. Y cuando la rotación se vuelve demasiado lenta, el campo magnético cae por debajo de un umbral crítico, la línea de muerte, por debajo del cual las condiciones necesarias para generar emisión de radio coherente ya no se dan. La estrella de neutrones enmudece, sigue existiendo, compacta y densa, pero deja de emitir ondas de radio detectables. Es la teoría aceptada por la comunidad desde hace décadas. Es lo que las ecuaciones predicen rigurosamente. Es lo que las observaciones de miles de púlsares han confirmado de manera coherente. GPMJ 1839-10 gira a razón de una rotación cada 22 minutos. Es extraordinariamente lento para un púlsar. La mayoría giran a razón de una a varios cientos de rotaciones por segundo, algunos a miles. Según las ecuaciones establecidas, un objeto que rota tan lentamente debería encontrarse muy por debajo de la línea de muerte. Su campo magnético debería ser demasiado débil desde hace mucho tiempo para generar nada detectable, y sin embargo, emite regularmente, desde hace décadas. No solo emite, sino que lo hace con una intensidad y una polarización características de un campo magnético extremadamente potente. Los impulsos están altamente polarizados, a veces al 100% en ciertas subpulsaciones, lo que es una firma de los entornos magnéticos más intensos que la física conoce. Natasha Hurley Walker lo formuló sin ambigüedad en una entrevista. Ese objeto gira demasiado lentamente para producir ondas de radio. Está por debajo de la línea de muerte. Si es un magnetar, sencillamente no debería ser capaz de producir lo que observamos. Y sin embargo, lo observamos. Cada 22 minutos, puntualmente. Dos grandes hipótesis se enfrentan para intentar explicar GPMJ 1839-10. La primera es la de un magnetar de periodo ultralargo, un tipo de estrella de neutrones cuyo campo magnético sería tan extremo que permitiría emisiones de radio, incluso a velocidades de rotación a las que ningún objeto conocido debería poder producirlas. Los magnetares tienen campos magnéticos 1000 veces más potentes que los púlsares ordinarios, que ya de por sí son comparables a cientos de miles de billones de imanes corrientes. Para GPMJ 1839-10, haría falta que ese campo estuviera en el límite absoluto de lo que la física de las estrellas de neutrones puede teóricamente producir, o quizás más allá de lo que los modelos actuales permiten. Eso obligaría a revisar las ecuaciones básicas que describen los magnetares, lo cual es una decisión teórica de gran trascendencia. La segunda hipótesis, aún más radical, sugiere que GPMJ 1839-10 podría ser una enana blanca magnética, un tipo de estrella moribunda completamente diferente. Las enanas blancas
son los restos de estrellas de tamaño medio como nuestro Sol, tras haber quemado todo su combustible nuclear y expulsado sus capas externas. Son mucho más grandes que una estrella de neutrones, comparables en tamaño a la Tierra, pero con la masa de una estrella entera. Y porque son más grandes, pueden girar mucho más lentamente, manteniendo teóricamente las condiciones necesarias para ciertas formas de emisión de radio. Las enanas blancas magnéticas existen por miles en la Vía Láctea, pero ninguna había sido observada jamás emitiendo pulsaciones de radio coherentes y periódicas de ese tipo. Sería una absoluta primicia en esa categoría de objetos. Lo que complica aún más el análisis es la total ausencia de emisión en rayos X. Los magnetares son normalmente detectados en primer lugar por los rayos X. La energía colosal contenida en su campo magnético calienta su superficie a temperaturas extremas y la obliga a radiar en longitudes de onda de alta energía. Cuando el equipo apuntó telescopios de rayos X hacia GPMJ 1839-10 para seguir las pulsaciones de radio, no encontraron nada. Ningún rayo X detectable, ninguna emisión gamma. Únicamente esas pulsaciones de radio regulares, extrañas en su aislamiento espectral. Un objeto de radio sin contrapartida en alta energía. Es una contradicción con lo que las teorías de los magnetares predicen sistemáticamente. GPMJ 1839-10 no es un objeto fácil de clasificar. Tiene las características de un púlsar en su regularidad, de un magnetar en la polarización de sus emisiones, y de una anomalía total en su cadencia y su silencio en rayos X. Quizás es el primer representante de una categoría completamente nueva, un objeto que los astrónomos habrían querido clasificar en algún lugar, y para el que ninguna de las casillas existentes encaja realmente. Y si es así, si ese objeto pertenece a una categoría que aún no tenía nombre, entonces la pregunta natural que se impone es la siguiente: ¿cuántos otros se nos han escapado, en nuestros archivos y en el cielo, simplemente porque no sabíamos qué buscar? Los astrónomos también han constatado que los impulsos de GPMJ 1839-10 varían considerablemente en intensidad de una pulsación a otra. Algunos son extremadamente luminosos, otros 100 veces más débiles. Esa variabilidad en sí misma plantea preguntas. Un mecanismo puramente mecánico y regular, como la rotación de una estrella, debería producir impulsos más coherentes en intensidad. La variabilidad sugiere que el mecanismo de producción está influenciado por algo inestable, quizás fluctuaciones en el plasma que rodea el objeto, quizás microvariaciones en la estructura magnética de superficie, quizás interacciones con un medio interestelar localmente complejo. Cada pulsación es en cierto modo diferente de las anteriores, como si el objeto respirara de manera irregular, manteniendo al mismo tiempo un pulso perfectamente regular. Además, el objeto no emite de manera uniforme en el espectro de radio. Produce señales detectables a través de un amplio rango de frecuencias, desde las bajas frecuencias captadas por el MWA hasta las frecuencias más altas accesibles al radiotelescopio de Parkes y al MERCAT en Sudáfrica. Esa emisión de banda ancha, combinada con la polarización extrema de las señales, apunta hacia un mecanismo de radiación de coherencia, una curvatura de radiación en un plasma magnetizado de densidad extrema. Pero los parámetros que permitirían a semejante mecanismo funcionar a una velocidad de rotación de 22 minutos están más allá de los límites conocidos. La física se estira. ¿Cuántos otros se nos han escapado, en nuestros archivos y en el cielo, simplemente porque no sabíamos qué buscar? Esta pregunta, planteada por GPMJ 1839-10, no es retórica. Tiene implicaciones concretas y profundas sobre lo que creemos saber de la población de objetos que pueblan nuestra galaxia y sobre la fiabilidad de nuestras certezas teóricas más sólidas. Durante décadas, los astrofísicos han construido una cartografía relativamente segura de los restos estelares de la Vía Láctea. Los púlsares, bien documentados, con sus periodos que van de unos pocos milisegundos a unos pocos segundos. Los magnetares, raros y violentos, conocidos por sus erupciones de rayos X y sus campos magnéticos de una intensidad absolutamente extrema. Las enanas blancas, abundantes, girando lentamente en la oscuridad, silenciosas en radio. Cada categoría tenía sus parámetros, sus fronteras teóricas, sus comportamientos esperados. La línea de muerte delimitaba claramente lo que podía existir de lo que no podía. Esas fronteras nunca habían sido seriamente cuestionadas por las observaciones. Parecían sólidas, resultados establecidos por 40 años de física de las estrellas compactas, confirmados por miles de detecciones. GPMJ 1839-10
cruzó esa frontera como si no existiera. Y no es el primer objeto en hacerlo en los últimos años. En 2022, antes incluso del descubrimiento de GPMJ 1839-10, otro equipo australiano había detectado un objeto bautizado GLIM-XJ 162759,5-523-504,3. Un objeto que emitía intensas pulsaciones de radio cada 18 minutos durante unas pocas semanas en 2018 y que luego se cayó misteriosamente. Su periodo también estaba bien por debajo de la línea de muerte, pero su vida útil observada era tan corta que los investigadores solo pudieron recopilar pocos datos antes de que la señal desapareciera definitivamente de los instrumentos. GPMJ 1839-10, en cambio, sigue activo, aguanta, pulsa. Ofrece a los astrónomos una oportunidad de observación continua que ese otro objeto no concedió, y esa persistencia es valiosa. Permite mediciones cada vez más precisas de sus parámetros, restricciones crecientes sobre los modelos físicos que podrían explicarlo. Esos dos objetos de periodo ultralargo detectados en pocos años, en regiones cercanas de la galaxia, sugieren algo importante. No es una coincidencia aislada, es el comienzo visible de una población de objetos para la que no teníamos herramientas de detección antes de la llegada de telescopios como el Murchison Wide Field Array, capaz de barrer grandes porciones del cielo a bajas frecuencias con una sensibilidad suficiente para captar señales tan discretas y tan lentas. Antes de esos instrumentos modernos, esos objetos estaban ahí, emitían, pero nuestros radiotelescopios tradicionales los perdían, ya sea porque no miraban en la dirección correcta en ventanas temporales suficientemente largas, ya sea porque los algoritmos de análisis simplemente no estaban configurados para buscar pulsaciones tan lentas. No se encuentra lo que no se sabe buscar. Lo que GPMJ 1839-10 reescribe en los manuales es fundamentalmente nuestra comprensión de la muerte y el envejecimiento de las estrellas. El destino de una estrella masiva es colapsar en una estrella de neutrones tras una explosión de supernova. Esa estrella de neutrones gira rápido al principio, luego se ralentiza progresivamente durante millones de años, disipando su energía rotacional. Cuando alcanza la línea de muerte, se vuelve invisible para los radiotelescopios. Esa era la visión aceptada desde los años 1970. GPMJ 1839-10 dice que esa visión es incompleta. Ciertos objetos siguen emitiendo más allá de esa frontera, quizás porque su campo magnético se redinamiza parcialmente según mecanismos internos que aún no comprendemos. Quizás porque entra en juego otra física a esas velocidades de rotación extremadamente lentas. Una física de los plasmas magnetizados en regímenes que nuestros laboratorios terrestres no pueden reproducir y que nuestras simulaciones no han explorado todavía en su totalidad. Los impulsos de GPMJ 1839-10 varían también considerablemente en intensidad de una pulsación a otra. Algunos son luminosos, otros 100 veces más débiles, lo que sugiere que el mecanismo de producción está influenciado por algo inestable en el entorno inmediato del objeto. Quizás fluctuaciones en el plasma magnetizado que lo rodea, quizás variaciones en la estructura superficial de la estrella de neutrones o de la enana blanca, quizás interacciones con gas interestelar local. El objeto no es una máquina perfecta y monótona, respira de manera irregular, manteniendo al mismo tiempo un pulso obstinadamente regular. El futuro telescopio Square Kilometre Array, cuya construcción avanza en Australia y Sudáfrica, estará particularmente bien adaptado para la búsqueda de objetos similares, con una sensibilidad muy superior a todos los instrumentos actuales y la capacidad de vigilar grandes zonas del cielo de manera permanente. Podría revelar una población entera de esos transitorios de periodo ultralargo, quizás decenas, quizás cientos. Si GPMJ 1839-10 pasa de caso único a miembro de una clase bien documentada, eso transforma una anomalía inexplicable en un nuevo capítulo de la astrofísica de las estrellas compactas. La constelación del Escudo, ese rincón de la Vía Láctea de donde proviene la señal, podría convertirse en un laboratorio natural para comprender procesos físicos que aún no tenemos palabras para describir con precisión. Mientras tanto, GPMJ 1839-10 sigue pulsando cada 22 minutos, indiferente a la perplejidad que provoca en la Tierra. No sabe qué molesta, no sabe que equipos de investigadores en varios continentes
debaten su naturaleza, reescriben sus ecuaciones, construyen nuevos modelos para encontrarle un lugar en la física conocida. Simplemente hace lo que hace desde 1988, probablemente mucho antes. Solo esperaba que fuéramos lo suficientemente curiosos y lo suficientemente equipados para darnos cuenta de que existía. Demos un paso atrás respecto a esas 5 señales. Un paso suficientemente amplio para ver lo que tienen en común y lo que nos dicen juntas sobre nuestra posición en el universo. Una señal de radio de 72 segundos desde la constelación de Sagitario en 1977, que nunca fue explicada ni repetida. Una señal de 2 horas desde la dirección de la estrella más cercana, en 2019, que se parecía a todo lo que se esperaría de una tecnosignatura y resultó ser, probablemente, una interferencia terrestre de origen desconocido. Miles de destellos de radio extragalácticos que liberan en unas pocas milésimas de segundo más energía que nuestro Sol en varios días, algunos de los cuales se repiten según ciclos precisos desde galaxias muertas hace miles de millones de años. Una estrella cuya luz parpadea de manera aberrante desde hace al menos siglo y medio, con descensos que alcanzan el 22% que nadie ha explicado completamente todavía. Y un objeto en nuestra propia galaxia que pulsa regularmente desde hace 35 años documentados, en violación de la línea de muerte teórica de las estrellas compactas, sin contrapartida en rayos X que permita confirmar su naturaleza. Esos 5 fenómenos no tienen en apariencia casi nada en común. Provienen de distancias radicalmente diferentes, desde unos pocos miles de años luz hasta miles de millones. Implican mecanismos potencialmente distintos. Fueron descubiertos en épocas diferentes, con instrumentos diferentes, por equipos diferentes. Y sin embargo, todos plantean la misma pregunta fundamental, formulada de manera diferente según el ángulo de aproximación. Lo que observamos entra en el marco de lo que la física conocida puede producir, y si es así, ¿por qué no hemos encontrado todavía la explicación precisa que satisfaga a todo el mundo? Esa pregunta nos devuelve a la paradoja de Fermi. En 1950, el físico Enrico Fermi, almorzando con colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, había planteado una pregunta que quedó célebre en la historia de las ciencias. Si el universo es tan viejo, tan grande y tan rico en estrellas susceptibles de albergar planetas habitables, ¿dónde están? ¿Dónde están las señales de todas esas civilizaciones que habrían tenido miles de millones de años para desarrollarse, explorar la galaxia y dejar huellas detectables de su existencia? El aparente silencio del cosmos ante esa pregunta es bien una respuesta profundamente solitaria. Quizás somos raros o únicos en esta inmensidad, bien la señal de que aún no sabemos escuchar bien. Quizás ambas cosas a la vez, en proporciones que aún no tenemos medios para estimar. Esas 5 señales no resuelven la paradoja de Fermi, pero la iluminan de manera diferente, desde un ángulo menos frecuentemente explorado. Muestran que el cosmos se comunica constantemente, en lenguas que aún no hemos aprendido todas a descifrar, lenguas de ondas de radio, de luz vacilante, de pulsaciones magnéticas periódicas, lenguas que a veces se parecen al ruido, a veces al orden implacable y a veces a algo para lo que aún no tenemos categoría con la que clasificarlo. Si nos perdimos durante 33 años las pulsaciones regulares de GPM J1-839-10 en nuestros propios archivos, ¿cuántos otros fenómenos extraordinarios se esconden en los datos ya recopilados, esperando a que un algoritmo más refinado o un investigador más curioso los note? Nuestros instrumentos se vuelven cada año más sensibles, nuestros métodos de análisis más potentes, nuestra capacidad para distinguir la señal del ruido más sofisticada. En 2025, el programa Breakthrough Listen anunció haber analizado más de 1 millón de objetos celestes en su búsqueda de tecnosignaturas, estrellas cercanas, galaxias lejanas, cúmulos globulares, centros galácticos. 1 millón de objetos escrutados en busca de señales de radio u ópticas que delataran una tecnología artificial. El resultado anunciado: ninguna tecnosignatura confirmada. Pero esa frase merece leerse con cuidado. No es un resultado que pruebe la ausencia de vida inteligente en el universo. Es un resultado que dice que entre el millón de objetos analizados, ninguno presentó una señal que correspondiera a los criterios actuales de una tecnosignatura. Criterios definidos por lo que conocemos de nuestra propia tecnología, de nuestra propia manera de comunicarnos, de nuestra propia comprensión de lo que una civilización inteligente haría para ser detectable. Una civilización muy avanzada podría comunicarse de maneras que aún no reconocemos como artificiales, quizás modulando la luz de una estrella, quizás utilizando canales cuánticos,
quizás en bandas espectrales que todavía no hemos escuchado sistemáticamente. Lo que esas 5 señales nos enseñan colectivamente es una forma de sabiduría científica difícil de alcanzar. Lo desconocido es productivo. Un fenómeno inexplicado no es un fracaso de la ciencia. Es una invitación a ir más lejos. El wow impulsó a generaciones de investigadores hacia métodos más rigurosos. BLC-1 hizo al SETI más sofisticado en su capacidad para rechazar falsos positivos y analizar señales ambiguas. Los FRB abrieron un campo nuevo entero de la astrofísica y permitieron medir la materia difusa entre las galaxias, resolviendo de paso un problema de cosmología que duraba desde hacía décadas, el problema de la materia bariónica faltante que los modelos predecían pero que nadie había localizado todavía. La estrella de Tabi puso de relieve fases de la vida estelar que nadie había catalogado todavía y amplió nuestra comprensión de los sistemas estelares exóticos. Y GPMJ 1839-10 empuja a los teóricos a revisar ecuaciones que se creían establecidas desde hace 30 años. Cada misterio, resuelto o no, hace avanzar el mapa, y el mapa nunca es tan útil como cuando muestra claramente las zonas en blanco, las regiones del cosmos que aún no hemos explorado, los fenómenos que aún no sabemos nombrar, las señales que aún no hemos aprendido a reconocer por lo que son. Esas 5 señales, 5 anomalías sobre las que los mejores cerebros de la astronomía mundial han trabajado durante décadas. Ninguna está completamente resuelta. Algunas tienen hipótesis serias pero no confirmadas. Otras tienen explicaciones parciales que dejan preguntas abiertas. Una de ellas es probablemente una interferencia terrestre elaborada, que sin embargo nos ha enseñado enormemente. Y una de ellas, el wow, quizás ha recibido su mejor explicación en 2024. Pero incluso esa explicación no convence todavía a todo el mundo. Lo que eso dice sobre el universo es a la vez humillante y magnífico. El universo es antiguo, mucho más de lo que nuestra capacidad para concebirlo realmente permite. Ha tenido tiempo de producir fenómenos de una riqueza y una complejidad que nuestras pocas décadas de astronomía de radio no permiten todavía catalogar completamente. Hay clases de objetos que aún no hemos descubierto, mecanismos físicos que operan en regímenes que nuestras ecuaciones actuales no describen completamente. Señales que atraviesan el espacio desde hace miles de millones de años, antes de que siquiera estuviéramos aquí para captarlas. El cosmos no guarda silencio. Habla permanentemente, en decenas de lenguas simultáneas. Algunas las comprendemos bastante bien. Otras siguen siendo lenguas de las que solo dominamos unas pocas palabras. Y algunas, quizás las más importantes de todas, aún estamos esperando descubrirlas. Las 5 señales de este video son un recordatorio de que cada vez que pensamos haber trazado un mapa suficientemente completo del cielo, el cielo encuentra la manera de mostrar que es incompleto. Si esta exploración les ha dado ganas de saber más sobre los misterios del cosmos, sobre las preguntas que la física no ha resuelto todavía, sobre las señales que el cielo envía y que desciframos lentamente, entonces suscríbanse al canal y pulsen el botón de me gusta. Cada suscripción y cada me gusta nos ayuda a continuar este trabajo de divulgación y a explorar juntos otros territorios igual de fascinantes. Y si desean apoyar directamente el desarrollo del canal, encontrarán en la descripción un enlace para hacer una donación. Cada contribución nos permite producir videos de esta calidad y preparar nuevos. Cuéntenme también en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo este video? ¿Y qué hora es ahora donde están?